Buenas tardes, trabajadores. Este es su curso acerca de los factores de riesgo laboral. Vamos a comenzar definiendo lo que es un riesgo. Un riesgo va a ser la probabilidad de que un objeto, sustancia o fenómeno desencadene ciertas perturbaciones en los individuos, ya sea de salud, por ejemplo, causando enfermedades, o en su integridad física, por ejemplo, causando accidentes. Al conjunto de todos estos riesgos le vamos a llamar factores de riesgo laboral. Estos se van a dividir según su naturaleza. Los factores de riesgo físico van a ser los factores percibidos por las personas y que pueden ocasionar daños a su salud. Por ejemplo, las temperaturas, el ruido, la humedad, las radiaciones, la iluminación extrema, las vibraciones y las presiones. También tenemos los factores de riesgo químicos. Estos van a ser sustancias o elementos orgánicos o inorgánicos que pueden ingresar al organismo y según la exposición y la concentración nos van a ocasionar una enfermedad. Estos pueden ser inhalados o por contacto directo. También tenemos a los factores de riesgo biológicos. Estos se van a presentar cuando un organismo patógeno o ciertos residuos tóxicos entren en contacto con los trabajadores y ocasionen enfermedad. Un ejemplo de esto son los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos. Los ergonómicos, que van a ser los objetos, puestos de trabajo, herramientas que por el peso, tamaño, forma o diseño ocasionen la fatiga física y desencadenen ciertos trastornos musculoesqueléticos. Por ejemplo, cargar una caja mal o pues hacer esta clase de esfuerzos físicos, ¿no? También tenemos los factores de riesgo psicosociales. Estos factores van a verse representados por la interacción entre los aspectos propios del trabajador, que va a ser su vida familiar, sus aspiraciones hacia el trabajo, su propia capacitación y en sí las exigencias que tiene el trabajo al que se está dedicando. Aquí va a influir la organización del trabajo. Esto es cuántos turnos tiene, cómo los tiene, si son salteados, si son nocturnos, etc. Y si tiene, por ejemplo, incentivos, las relaciones interpersonales, por ejemplo, con los patrones o con el resto de los trabajadores, el ambiente de trabajo y el contenido en sí de la tarea. Aquí quiere decir, por ejemplo, los trabajadores que tienen capacidad para mostrar su creatividad o solamente se les pide que se limiten a la tarea que se les está dando. Aquí se pueden presentar algunos trastornos que son poco conocidos, pero que sí son muy frecuentes, por ejemplo, el estrés laboral. El estrés laboral va a ser el desajuste de las capacidades del individuo con pues, el trabajo y la exigencia que se le está dando. También aquí se puede presentar el acoso laboral, que también es llamado mobbing. El mobbing se puede presentar de manera horizontal, que va a ser entre trabajadores de la misma jerarquía, el que puede ser vertical descendente, que va a ser del jefe a sus subordinados, o el vertical ascendente, que muchas veces los trabajadores empiezan todos trabajando juntos y después a uno lo ascienden, entonces el resto no puede aceptar que ahora esa persona es su jefe. También tenemos los factores de riesgo mecánicos. Estos van a ser que objetos, máquinas, equipos o herramientas que por sus condiciones y funcionamiento ocasionen alguna enfermedad, daño o lesiones. Los factores eléctricos, que van a ser los sistemas eléctricos de las máquinas o equipos que conduzcan la energía, ocasionen cierto daño en los pacientes. Esta es principalmente cuando en los trabajadores que trabajan con la electricidad, pues sufren electrocuciones. Ahora, para reforzar un poquito lo que acabamos de ver, vamos a jugar un juego rápido que se llama Serpientes y Palancas. En este juego va a ser una especie de esquema sobre un trabajo. A ustedes se les va a contratar y todos comenzamos en el que te contrataron, ¿no? Según vaya cayendo los dados, puedes o llegar a una casilla en la que sufras mobbing o estrés laboral o burnout y vas a bajar porque obviamente te deprime. Eso es muy importante, que el burnout puede llevar a la depresión a los trabajadores e incluso puede ocasionar el suicidio en estos. O puedes llegar a una casilla que va a ser una palanca, ¿no? Como dicen, que conoces a ciertas personas en los trabajos y las palancas te suben, ¿no? O sea, sin que sepas ni siquiera trabajar, te pueden subir. Entonces es palancas o burnout o mobbing que te baja. Entonces vamos a tener dos fichas, azul y rojo, los dados
Y según lo que les acabo de explicar, ustedes me van a decir van a responder la pregunta y ya eso decide si avanzan o no. ¿Qué es? 7. 5. Escoge la pregunta. ¿Y qué número de pregunta es? Es número 13. Ajá, ¿y qué digo? Dice, ¿cierto o falso? Los factores psicosociales tienen que ver tanto con las condiciones del trabajo en sí como las capacidades individuales del trabajador. ¿Cierto? Esto es cierto. Cierto. Muy bien. Entra ficha azul, que avanza 7. ¿Y tiene una palanca? Sube a 11. Conocí al jefe. 9. Pregunta. 15 se refiere a los factores de riesgo que tienen que ver con sistemas eléctricos de las máquinas. ¿Qué factores son? Eléctricos. Sería muy obvio, ¿no? Sería muy obvio. Por eso, muy bien. 4. Imagina que eres un conductor de ambulancia, trabajas jornadas de 15 horas y comienzas a presentar ligera sordera. ¿Qué tipo de factor de riesgo podría estar implicado y por qué? Pues podría ser uno físico, en el cual el ambiente es el que, más que nada, por ejemplo, el ruido de la sirena, Exacto. es por el cual empiezas a tener sordera. Exactamente. El ruido excesivo y además las 15 horas de exposición pueden Y el tiempo, ocasionar que el paciente sufra sordera a largo plazo. Casi sí. Casi vuelvo a bajar. 9. Todos le toca el bebé. Dimensiones del burnout. El burnout. Sí lo expliqué. Sí. Puede llevarte al suicidio, Ujú. al estrés laboral. El estrés laboral a largo plazo es el que Te conlleva las manifestaciones del burnout, que es el cinismo, que como todo el tiempo estás en estrés, en cierto momento tu organismo deja de importarle, entonces ese es la apatía, el cinismo, la apatía al trabajo que ya tienes, y puede conllevar incluso la depresión y el suicidio. ¿No es verdad? ¿Cómo es esta noche? Serían 7. Dice el número 24, dice, eres contratado como veterinario zootecnista en una clínica de animales. ¿A qué factores de riesgo podrías estar expuesto? Pues podremos, en este caso podría ser un poco los biológicos, patógenos, etcétera. Porque incluso los animales te pueden transmitir tienen enfermedades que sí se pueden transmitir a los... Principalmente las parasitosis. Ajá. ¿Cuál es? ¿Cuánto? 7. 4 o 7. 4. 18. Menciona 2 medidas de protección contra el ruido. Podrían ser unos tapones. Ahí podría ser tapones. Ajá. Mencioné otra. Ahorita se la acabo de decir. ¿Qué otra cosa ocasiona que tengas sordera a largo plazo? El tiempo de exposición. Reducir el tiempo. Las protecciones y el reducir el tiempo. 8. 8. 8. 8 acuerdos. Dice, mira, 8. Consecuencia a largo plazo del estrés laboral, pues el burnout, a final de cuentas, puede llevar a alguna situación extrema.
Eres el empleado de... Ahora vamos a jugar una segunda ronda. ¿Tú, Bruno? 1. 12. ¿Cierto o falso? Los factores ergonómicos provocan gran porcentaje de las lesiones de la espalda. Cierto. Por las posiciones forzadas, ¿no? 3. Felicidades, te acaban de contratar como albañil en la construcción de un puente. Mencionas 2 tipos de factores de riesgo a los que te verías expuesto. Pues a los mecánicos, porque se te puede caer algo encima. Y Como una barda o un cemento. Y puede ser a los físicos también, porque los ruidos de las máquinas o algo así. Y las temperaturas también. Y la las que se temperatura. ponen les puede dar un golpe de calor. Y tiene una palanca con un jefe 14. Otra. 6. 10. ¿Cierto o falso? La falta de incentivos de un patrón a sus trabajadores podría considerarse un factor de riesgo biológico. Falso. Sí, así es, porque ese es psicosocial. ¿Cuánto era? 6. Y tiene una palanca con ser jefes. 4. 11. Según el trabajo que desempeñas actualmente en tu vida real, menciona 2 tipos de factores de riesgo a los que podrías estar expuesto. Pues puede ser a los físicos, porque hay mucho ruido, y puede ser al mecánico, que se te caiga algo encima, una pieza o algo. ¿Y cuál es el trabajo que usted desempeña? Pues, ¿Realmente cuál es el...? pues trabajo en donde hacen herramientas industriales. Las máquinas. Las máquinas son Podría bueno, ser, trabajamos con máquinas, pues. podría ser mecánico Ajá. también. Y de cierto modo ergonómico, porque pasas mucho tiempo de pie También, contra la sí, máquina, ¿no? sí. Y puede ocasionar enfermedades musculoesqueléticas, ¿no? De todo. De hecho, por ejemplo, los obreros, son los que están expuestos a casi todos los factores de riesgo porque trabajan con máquinas, porque están en lugares muy pequeños, muchas veces el estrés laboral, manipulan sustancias ya sea para limpiar las máquinas o en sí para las herramientas, entonces son de los trabajos que tienen más factores de riesgo. ¿A cuánto era? ¿Cuánto era? No recuerdo. 3, ¿no? Y baja. Mobbing. ¿Se acuerdan qué era el mobbing? El acoso laboral. El acoso laboral, ajá. 3. 23. Se refiere a los factores de riesgo que tienen que ver como micro o macroorganismos patógenos y a los residuos que por sus características pueden ser tóxicos para las personas que entren en contacto con ellas. Químicos. Patógenos, virus. No avanza porque es biológicos. Cuando se refiere a químicos, son sustancias tóxicas que pueden ocasionar daño en la salud del paciente. Y los biológicos son patógenos, acuérdense, virus, hongos. Patógenos. 5. ¿Cierto o falso? ¿Una vida conflictiva en casa puede influir en el ámbito laboral de un trabajador? Cierto. El 1. Soy el 1, soy. 4, 5. 4. ¿Cierto o falso? Un cargador de caja se ve relacionado principalmente a factores de riesgo ergonómicos. Cierto. Sí, porque está con las posturas forzadas, ¿no?
5. Menciona cómo podrías disminuir los factores de riesgo psicosociales en tu trabajo actual. Tal vez teniendo una mejor comunicación entre todos, en el cual nuestra organización y el desempeño de nuestras labores fuera más en equipo, de manera que no nos afecte en el ámbito pues, psicológico. Que es uno de los principales, porque puede llevar incluso hasta el suicidio, ¿no? También en caso que sea muy, muy encerrado, pues sería tratando de distraerse o teniendo ciertos incentivos por parte del patrón, saliendo a descansar, teniendo sus horarios de comida fuera del lugar en el que trabajan para poder ver platicar con más personas, tomar el aire. 5. ¿Otro? Sí. 6. 7. Menciona una consecuencia del burnout out, el estrés y el suicidio. Ujú. La depresión Te lleva que al lleva suicidio. Dos. ¿Cierto o falso? ¿La iluminación inadecuada en un lugar de trabajo es un factor de riesgo eléctrico? Pues yo digo que es falso. falso, porque hablamos de la iluminación, de que los eléctricos son aquellos que tienen que Principalmente ver por choque con eléctrico. con lo que produce energía en la planta. 2. Tres. 1. Acabas de ser contratado como vendedor en una mercería. Menciona 3 tipos de riesgo a los que podrías estar expuesto. Pues sí, menciona 3 tipos de riesgo de los nombres de físicos, químicos y eso. Ajá. Ah, sí, Como puede hablábamos, ser por ejemplo, si estás mucho tiempo parado, lado del ergonómico. Ujú. pues la tienda está muy chiquita, La postura. todo esto no está chiquito, entonces ese es uno. Puede ser físicos, el clima. El psicosocial. Porque platicas mucho con las personas. De hecho, se dice que los factores de, los psicosociales y el burnout principalmente se presentan en personas que tienen más contacto con otras personas. Exacto. Por ejemplo, en personas de salud. ¿Cuántos? ¿Cuántos eran? 3. 6. La exposición a temperaturas extremas es un tipo de factor físico. 1. Felicidades, acabas de ser contratado como médico general en un importante hospital. Menciona 2 tipos de factores de riesgo a los que podrías verte expuesto. Biológicos, Lo acabamos de decir. ¿Quiénes tienen más? los químicos, Otra que acabo de decir. manejan el ergonómico. También puede ser ¿El si eres psicosocial? cirujano, psicosocial, ajá. Porque justamente los trabajadores de la salud son los que más tienen Contacto. Ajá. Esos son los que más se dice que padecen burnout por el estrés laboral, por las exigencias, que en cierto punto es tanto estrés que pues ya no lo sientes igual. 4. Dice, los plaguicidas son cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, repeler o combatir cualquier plaga. Son principalmente utilizados en la agricultura. ¿En qué grupo de factores de riesgo se agrupa el uso de los plaguicidas? Pues en los químicos, Exactamente. porque estás expuesto a sustancias ajenas Pueden ser vapores o pueden ser... directamente a las sustancias. 4.
2. 14. Los factores de riesgo que tienen que ver con objetos, máquinas, equipos y herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño, estado o por la forma, tamaño y ubicación provocan daños y lesiones se llaman mecánicos. Sí. Sí, ya, bravo. Es el empleado del mes. Bravo. Ahora, bueno, para desempatar, ya hablamos de los factores de riesgo, pero ahora vamos a hablar también de las medidas preventivas. Actualmente en lo que se desempeñe, ¿cuáles pueden ser las medidas preventivas ante estos factores de riesgo? El que conteste mejor. Por ejemplo, en mi caso podría ser que se tuvieran los implementos necesarios para desarrollar tu actividad, así como pueden ser mascarillas adecuadas para el trabajo que se desempeña, así como el equipo personal, que aun cuando muchas industrias están obligadas a proporcionarlo, hay muchas que no lo tienen. Yo propondría que pusieran anuncios, información sobre los accidentes, porque a veces no los toman mucho en cuenta las personas. Ajá, los accidentes laborales, la higiene también es muy importante, porque realmente a los factores biológicos estamos expuestos todos. Los factores físicos muchas veces son inmodificables o son muy difíciles de modificar porque o no se les da la ropa adecuada, no se les dan los equipos, o no se les da la capacitación para usarlos. Entonces muchas veces tenemos los tapones de oídos o tenemos la ropa adecuada, pero no se nos dice cómo usarlos, no los usamos. Muchas veces te dan para cierto tipo de pisos, cierto tipo de zapatos y tampoco los usamos. Y pues en sí tendría que ver con esto, los factores físicos. También los factores psicosociales, los trabajadores tienen que tratar de desarrollar una relación lo más amena que se pueda con sus demás compañeros, tratando de que no haya ese estrés laboral, no se llegue al burnout, porque incluso, como les digo, puede llevar a la depresión y al suicidio. Y también es muy importante que reconozcamos los factores de riesgo, porque muchas veces cuando vamos al médico tenemos ciertas molestias, no nos damos cuenta que estas enfermedades están surgiendo a raíz de nuestro trabajo. Entonces, por eso es muy importante identificar cuáles son los factores de riesgo a los que estamos expuestos hasta como personas, porque incluso hay ciertos químicos, como el arsénico que se encuentran en el agua, que los estamos tomando y no nos damos cuenta, entonces también nos pueden ocasionar una enfermedad a largo plazo por falta de información. Exacto. Entonces, lo que debemos hacer es identificar, no solamente en el trabajo, sino en nuestra vida cotidiana, cuáles son los factores de riesgo a los que estamos expuestos. También algo que se produce muy común, por ejemplo, es en lo físico. Estamos ocupando audífonos muy alto, todo el tiempo estás en la calle, vas caminando, los coches están con las alarmas a todo, ¿no? La música alta y todo eso ocasiona que a largo plazo nos podamos quedar hasta sordos. Entonces es muy importante reconocer los factores de riesgo, no solamente en nuestro trabajo, sino en nuestra vida cotidiana. Y eso sería todo. Muchas gracias.